El año pasado tuve la suerte de acompañar a mi buen amigo Alex Cabello a una expedición al Pico de Orizaba. Tuve la enorme fortuna de grabar su bautizo, su bienvenida como guía de montaña en la cumbre. Pero de bajada ocurrieron un par de cosas que, si él fue bautizado, yo volví a nacer 2 veces. Hay video. ¿Qué tal, amigos? Aquí Rafa de Astrocamp. Antes que nada necesito agradecerles. Y es que en este periodo que hemos estado bastante ausentes, el canal llegó a 10,000 suscriptores. 10,000 personas interesadas en lo que podamos decir es una marca enorme para nosotros y quiero agradecerles muchísimo este logro. Entonces se va a reflejar en la reactivación del canal y créanme, ya estamos trabajando en ello. Pero creo que les debo una explicación y esto tiene mucho que ver con esa expedición al Pico de Orizaba. Les voy a contar toda la experiencia, entonces tal vez no va a ser el video más corto del mundo, pero tiene mucho que ver con varios cambios y como pueden ver hay cambios aquí en el set. Este es probablemente el último, si no es que de los últimos videos que grabo aquí porque ya no estoy viviendo aquí. ¿Cómo es una salida para subir la montaña más alta del país? Primero, el Pico de Orizaba realmente fue nombrado desde Orizaba, pero no se suele ascender, no se suele llegar desde Veracruz. Para empezar el ascenso, uno tiene que llegar al pueblo de Tlachichuca en Puebla. En Tlachichuca generalmente lo que hacemos es contratar transportes 4x4 que nos llevan hasta el refugio Piedra Grande. Es un trayecto de aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. La mayoría de este trayecto, o si no es que la mitad, un poco más, es en terracería, entonces los 4x4 van subiendo y van sorteando terreno muy difícil. Es impresionante cuando uno se va acercando al refugio Piedra Grande y de hecho desde antes el Pico de Orizaba está junto a un valle, entonces el desnivel entre la montaña y el piso, cuando se alcanza a ver, es impresionante. Una vez llegando al refugio Piedra Grande, uno descansa, prepara sus cosas. Generalmente nos vamos a dormir a eso de las 6, 7 o 8 de la tarde-noche, porque los ascensos suelen empezar entre las 12 de la noche y las 2, 2 y media de la madrugada. Esto buscando estar llegando a la cumbre al amanecer o poco después del amanecer. Una vez que nos despertamos, es muy importante ponerse el equipo necesario. ¿Qué equipo se necesita? Obviamente el casco. Para cualquier ascenso a alta montaña el casco es básico. El abrigo es obviamente muy necesario. Las temperaturas en alta montaña suelen rondar los 0 grados. 3 Celsius, 0 Celsius. En esa expedición llegamos en lo más frío. Habrán sido -5, -6 Celsius. De ahí no habrá pasado, pero son temperaturas para las que se necesita buena vestimenta, botas de montaña. Y cuando estamos a punto de subir una montaña en la que sospechamos o sabemos con certeza que va a haber hielo, esto es un glaciar, necesitamos, aparte de los bastones de trekking, otras 2 herramientas muy importantes que son el piolet o la hacha de nieve y los crampones, que son los picos que se ponen en las botas para poder ir uno afianzando el paso contra el hielo. Entonces, una vez poniéndonos todo ese equipo, me prestaron, yo no sabía que era necesario, pero me terminó salvando la vida, un arnés. Ahí aprendí cómo ponerme un arnés como los que se usan para escalada. No es difícil, pero es fundamental. Y el piolet lo amarramos al arnés. Entonces el piolet, que es esta hacha de nieve con la que más adelante iremos caminando y afianzándola a cada paso que damos, va amarrado a nuestro arnés. Entonces hay varios puntos de seguridad que ayudan muchísimo. Inicia el ascenso. El ascenso empieza por un sendero construido, es decir, es un sendero relativamente plano que va siguiendo una pendiente de mucha roca suelta. Este sendero construido en realidad es una estructura, es un acueducto. Entonces la primera parte del ascenso vamos junto a un acueducto. Todo el ascenso en el Pico de Orizaba, el 95-98% es de subida. Es una subida constante, entonces es muy físico el ascenso.
Entonces subimos acueducto alto, que es cuando se desvía esta estructura y uno sigue subiendo, pero ya por la rampa de rocas. Esta rampa es un tanto incómoda de caminar, pero fuera de la subida no supone mayor problema. Pasando el acueducto, las rocas se van haciendo progresivamente más grandes. Esto es clave para la siguiente sección. Entonces, hay un punto en el que las rocas son tan grandes que se hacen plataformas relativamente planas, donde rocas van a rodear el espacio donde puede ir una tienda de campaña. Y a estas zonas se les conocen como los nidos. Nidos bajos, nidos altos, y después las rocas se hacen más grandes al grado en el que uno tiene que ir avanzando entre las rocas. Esta zona es donde suele empezar a haber hielo o nieve, si no lo había desde abajo, porque si es una época de frío puede estar nevado desde el refugio. Entonces, en esta zona donde uno empieza a avanzar a través de las rocas, en algunas partes, en algunas paredes hay que trepar. A esta zona se le conoce como los laberintos o el laberinto. Porque si uno no conoce la ruta, como uno va entre las rocas, realmente no hay gran forma de ver hacia dónde estamos avanzando. Nos puede dar mucha pista algunas marcas que dejan otros escaladores, ir siguiendo otro grupo, pero generalmente hay que ir con alguien que conozca la ruta. Más adelante en la bajada les voy a explicar por qué. Pasando los laberintos, ya estamos aproximadamente a 4.900, 4.800 metros sobre el nivel del mar. Llega a una zona relativamente plana, donde otra vez las rocas se hacen más pequeñas, es bastante más caminable el terreno. Todo es relativamente caminable, no es muy técnico, pero en esta zona plana es un tanto más cómodo. Cuando llegamos a esta zona eran aproximadamente las 5 de la madrugada, más o menos las 5 de la madrugada, y fue donde empecé a sentir el mal de altura. Tuve la suerte de que el mal de altura no me pegó de una forma que me hiciera sentir muy mal. Fue una sensación muy curiosa. Fue el sueño más fuerte que he sentido en toda mi vida. Literalmente, aún con el frío, aún con la adrenalina del paisaje y del lugar en donde estamos, iba caminando se me iban cerrando los ojos. Era un sueño prácticamente no controlable. Y tal vez hubieron 5 o 6 metros en algún punto de este paso antes del glaciar, en donde reconozco que habría avanzado algunos metros con los ojos prácticamente cerrados. Mi impulso más fuerte habrá sido querer buscar una roca grande como para acostarme y echarme a dormir, porque de verdad era un sueño que nunca había sentido antes en la vida, ni siquiera con desveladas de universidad, ni nada que se le pareciera. En esa zona me dieron una bebida azucarada, un dulce, empezamos a ingerir algo de carbohidratos que nos dieran energía, y nos empezó a amanecer justo a los pies de la última sección, la más dura en este ascenso, que es el glaciar de Jamapa. En esta parte mi estómago no iba bien. Conforme íbamos subiendo desde el inicio, pero más se acrecentaba el síntoma con la altitud, yo iba inflamadísimo del estómago. Entonces esto más la debilidad y el cansancio y sentir que me estaba quedando dormido, necesité que alguien más me pusiera los crampones. Entre Alex y el tocayo Rafa de XTMA, el mejor experto en montaña que yo conozco y quien me da mucha seguridad. Parada técnica, acomodo de crampón. Los pits. Gracias a ellos me puse los crampones, porque estaba tan inflamado mi estómago que no podía sentarme y doblarme como para alcanzar mis propias botas y ponerme los crampones. Entonces fue un primer momento de mucha humildad. Lo que hicimos fue, las 7 personas que íbamos, nos pusimos en fila
y a los arneses nos encordamos. Entonces empezamos a avanzar encordados, íbamos amarrados los unos con los otros. Esto con el fin de que si alguno se resbala, cae y empieza a resbalarse, los demás podemos afianzarnos contra el hielo y detener la caída de esa persona. Entonces empezamos a sincronizarnos al nivel de pasos, de ir contando los pasos e ir avanzando todos al mismo tiempo. Entonces este ascenso empezó a ser muy estable, pero también empezó a ser exageradamente lento. Habrá pasado una hora y media más o menos en la que avanzamos unas pocas decenas, si no es que cientos de metros. Pero hay algo curioso que pasa con el glaciar de Jamapa, y es que uno empieza a avanzar y poco a poco empieza a inclinarse. Es difícil darse cuenta en el momento, pero se empieza a volver cada vez más difícil. Se empieza a inclinar y si uno voltea para atrás, ya se ve el punto donde uno empezó lejos, pero para arriba todo se ve igual. Es como si se estuviera alejando la meta conforme vamos avanzando. Pasado un muy buen rato, a una velocidad exageradamente lenta, ya nos había amanecido, ya nos estaba empezando a pegar el aire y 3 personas del grupo decidieron que lo mejor era bajar, que no iban a intentar hacer la cumbre, y tuvimos que tomar una decisión apresurada y fue, bueno, nos vamos a bajar con los que no van a intentar la cumbre, o vamos a intentar la cumbre, pero por nuestra cuenta. Nos quitamos el arnés de la cuerda del grupo y 4 personas emprendimos el viaje directo hacia la cumbre. Ya íbamos completamente por nuestra cuenta y esta fue probablemente la parte mentalmente más dura del ascenso. Hubo un punto en el que de no notar diferencia con el cansancio, con el ir avanzando y ver que todo hacia abajo está más abajo, pero hacia arriba se sigue viendo exactamente igual la cumbre. Empecé a pensar, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer sin desconcentrarme? Puedo contar hasta 20. Intenté 30, pero no pude. Me desconcentraba o pensaba algunas otras cosas. Entonces empezaba a contar los pasos hasta el 20, respiraba un par de veces, otra vez hasta el 20. Cada 5 ciclos de 20 pasos, es decir, cada 100 pasos, yo me daba el permiso a mí mismo de voltear. Y ahí ya podía notar alguna pequeña diferencia y sentir que empezaba a avanzar, y eso mentalmente me ayudó muchísimo. También el ritmo lentísimo al que empezamos a avanzar encordados le permitió a mi cuerpo, me dio la oportunidad de aclimatarme. Entonces en ese avance empecé a perder los síntomas del mal de montaña. El cansancio era descomunal, pero empecé a sentir que progresaba. Después de varias horas de pelear contra mi propia mente y no voltear hacia abajo, hicimos cumbre. 4 personas hicimos cumbre. Ahí tuve la oportunidad de estar presente en el bautizo como guía de alta montaña de Alex. Tuve la enorme fortuna de grabarlo. Y después de estar aproximadamente 20-25 minutos, ya a una hora relativamente tardía en la cumbre, estoy hablando de 11 y media de la mañana, empezamos la bajada y aquí es donde ocurrió. Fue un momento tal vez un tanto difícil para hacer el ascenso porque no había mucha nieve, no nos había nevado. Entonces el glaciar realmente consistía más de hielo, pero no era un hielo completamente bien afianzado, sólido, y tampoco era nieve suelta en la que uno pudiera sumir el pie y más o menos tener un paso más cansado pero más seguro. Entonces empezamos el descenso, y donde empieza el descenso es justo el punto más inclinado en el descenso, porque conforme uno va avanzando el glaciar se va inclinando más. Entonces cuando empieza el descenso es la mayor inclinación. Para no perder más tiempo en el descenso, empezamos a usar una técnica que es bajar como si fuéramos en un tobogán. Empezamos a deslizarnos. Lo que hacíamos era ir clavando el piolet. El piolet era nuestro freno y los crampones los llevábamos levantados, porque si los llegábamos a clavar teniendo velocidad nos podemos lastimar los tobillos de forma muy seria. Entonces los crampones iban arriba y empezábamos a frenar. Hubo bastante avance. Empecé a sentir que controlaba la bajada y me empezó a dar algo de confianza. No iba confiado, pero él lo iba manejando más o menos bien, hasta que pasé por una zona en la que
había más hielo que nieve. Esta zona se sintió bastante más sólida en el piolet, sentí las vibraciones más fuertes y empecé a perder el control de la caída. Empecé a ganar velocidad, lo sentí en el viento fuerte, doloroso en la cara y en cómo las vísceras empiezan a subir como cuando uno pasa por una bajada a alta velocidad. Traté de clavar el piolet de una forma más brusca y lo que hizo esto es, en lugar de ir bajando de frente, me empezó a girar. La sensación de pérdida de control de la caída fue tal que solté el piolet. Empecé a tratar de meter las manos a los lados buscando volverme a poner con las piernas hacia abajo, cosa que no funcionaba. Y tuve la fortuna de que un buen amigo que también había hecho cumbre con nosotros me empezó a gritar: Rafa, el piolet, el piolet. No sé de dónde saqué la claridad mental porque ya iba relativamente rápido para buscar desde el arnés con la cuerda con la que llevábamos el piolet, agarrarlo, esto cayendo, acomodarlo en la mano, les estoy hablando de segundos a fracciones de segundo, y ya que quedaba con el pico hacia afuera, con toda la fuerza que tuve, lo clavé en el hielo. Sentí un tirón fuertísimo en el brazo, lo que quiere decir que me detuvo el piolet, y en ese mismo momento me esguincé el pulgar. Me detuve, entonces no pasó a mayores, aunque fue una situación de enorme riesgo. Tal vez si no hubiera llevado el piolet amarrado, no estaría aquí contándoles esta historia. Pero quedé completamente asustado, vergonzosamente asustado, ridículamente asustado si ustedes gustan. Me quedé un par de minutos completamente tirado, nada más como que respirando. Volví a clavar los crampones y el piolet como nada más para afianzarme y saber que no me iba a mover, por lo menos en esos momentos. Y cuando empecé a volverme a animar a bajar, ya iba casi que de cangrejo, y a ese ritmo uno nunca va a llegar a la base del glaciar. Entonces mi buen amigo Bernardo me esperó, llegué con él, nos pusimos los dos como si fuéramos los dos en un tobogán de agua. Yo me amarré a él con mi arnés y él con su piolet empezó a controlar la bajada, y yo empecé un poco a frenar también la bajada con los crampones, cosa que tal vez no debería de haber hecho, pero empezamos a bajar de una forma muy 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 satisfactoria. Íbamos a muy buena velocidad y todo muy controlado hasta que ocurrió la segunda. Lo que pasó aquí es que vamos bajando a buena velocidad y de repente escucho que me grita desde atrás: no te preocupes. Veo de mi lado izquierdo como la vara de madera de su piolet nos rebasa rodando, porque su piolet no había soportado el irnos frenando, se había roto. Entonces él se quedó con la pura cabeza del piolet en la mano, y lo que hicimos fue, él clavó como pudo la cabeza del piolet y yo los crampones. Entonces los dos nos logramos detenernos. Cuando llegamos a la base del glaciar, mi buen amigo Alex ya sabían lo que nos había pasado, y nada más se acercó a decirme: oye amigo, creo que allá arriba alguien te quiere. Después de esta experiencia tuve el momento de mayor claridad que he tenido en toda la vida, donde la basura mental que uno puede estar cargando completamente se disipó, y nada más empecé a pensar: ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que llegar mañana a la ciudad, al aeropuerto, a recibir a la que hoy es mi esposa. Con el estómago inflamado, con el cinturón roto y prácticamente solo, porque todo el mundo empezó a descender mucho más rápido que yo empecé a bajar muy muy despacio. De la base del glaciar del Pico de Orizaba hasta el refugio Piedra Grande, prácticamente todo el trayecto lo descendí yo solo. Fui siguiendo huellas porque afortunadamente en una de las prácticas que tuve como geólogo aprendí por otro amigo a rastrear huellas, entonces no fue difícil darme cuenta por dónde íbamos y a dónde teníamos que llegar. Pero fue un tercer golpe de suerte, porque en los laberintos no tuve niebla. Si se me hubiera cerrado la montaña, no hubiera sabido a dónde hubiera tenido que ir. Tal vez me hubiera despeñado, tal vez hubieran tenido que subir por mí. No sé qué hubiera pasado en esa situación. Antes de llegar al refugio, me volví a encontrar a mi buen amigo Bernardo, y
Terminamos el último trayecto, la parte del acueducto, íbamos platicando y él me iba contando cómo el fin de semana anterior a nuestro ascenso, un hombre de 48 años había perdido la vida por una caída no controlada en el glaciar. Una mujer se había fracturado una pierna igual por una caída bastante aparatosa. Íbamos reflexionando cómo uno podía quedarse en la montaña y cómo parecía que las personas que ahí se quedaban eran como vigilantes, porque en esa última sección íbamos viendo un tipo de flor de alta montaña que por aquí a estas altitudes no hay, pero que vistas de lejos, como tienen un centro oscuro y los pétalos o las hojas alrededor son claras, parece que son ojos que van viendo permanentemente dónde vamos avanzando. Y no supe qué interpretar de todo lo que había pasado. No me arrepiento del ascenso. Pude con el ascenso. Físicamente no me faltó ni fuerza, ni agilidad, ni tal vez tiempo de aclimatación, porque aprendí que mi cuerpo toma un poco más de tiempo para aclimatarse, pero sí lo logra hacer bien, porque en la cumbre me sentí físicamente bastante bien. Pero lo que el Pico de Orizaba me regaló fue, creo que el momento de mayor claridad en toda la vida, y tiene esto que ver con que ya vivo con una nueva familia. No se preocupen, les prometo que los videos van a seguir regresando semana tras semana al ritmo al que ya lo estábamos haciendo. Me estoy adaptando a un nuevo empleo, a que por fin tengo mi título universitario y ahora soy profesor de mineralogía. Pero Astrocamp no deja de ser una prioridad, solamente era un periodo de adaptación y no me arrepiento del ascenso. No sé si vuelvo a subir en fechas prontas a alta montaña. No sé si fue buena mi reacción porque nunca había practicado la autodetención con el piolet. No sé si debió de pasar o si alguien menos preparado no hubiera hecho lo mismo que yo, o si es normal y todo el mundo, quien está en alta montaña, sabe detenerse. Pero en lo que resuelvo esas dudas, aquí seguimos. Nos vemos en la próxima.